Qué bueno saludarles, mis hermanos. Ya estamos listos y atentos hoy a estudiar la palabra del Señor. Es muy agradable saber que Dios ha sido bueno y en este momento podernos acercar a la palabra de Dios y poder ver su bondad en nosotros. Hoy quiero invitarles a que estudiemos un tema muy especial que se ha titulado Los tres enemigos del cristiano. Los tres enemigos del cristiano. Para ello quiero invitarle a que vayamos la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, primera de Juan 2:16, que nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El apóstol del amor, el apóstol Juan, conocido también como el teólogo Juan, quien les escribe a los cristianos del primer siglo, fue la última autoridad apostólica porque fue el último apóstol de Jesucristo que más duró en la tierra. Fue el que escribió esta epístola entre el año 96 y el año 100 después de Cristo, posiblemente en Éfeso o lo que se conoce actualmente como la Turquía moderna. El apóstol, ya anciano, se dispone a dar unos consejos prácticos a los cristianos de su época, y de seguro que para nosotros, los cristianos del siglo XXI, también esos consejos son reales y son claros. Conozcamos a estos tres enemigos, porque para nadie es un secreto que vivimos en un mundo plagado de pecado, como lo afirma el mismo autor, en este mundo que está bajo el maligno. En primera de Juan, ahí mismo, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El maligno utiliza todo medio disponible para que sus dardos lleguen. Por eso Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Esos dardos que inflaman la mente del cristiano. Y el apóstol advirtió en cuanto a los peligros del campo espiritual y ubicó tres categorías de enemigos. El primer enemigo se llaman los deseos de la carne. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Y en qué consiste este primer enemigo del cristiano? Y quiero expresar varias preguntas. ¿Qué es el deseo de la carne? ¿Qué enfoque tienen estos deseos de la carne? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y qué dice la palabra respecto a eso? En el Nuevo Testamento hay una palabra griega para la palabra carne y es sarx, S-A-R-X. Es todo aquello que apela al apetito carnal o físico. Son aquellos que tienen deseos naturales, la necesidad de comida, la bebida, la satisfacción sexual. Y el diablo utiliza estas cosas que aparentemente son lícitas dentro de los límites para esclavizar al ser humano. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El enemigo utiliza esta categoría de tentación, los deseos internos. Santiago 1, 14, 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ten en cuenta esa palabra, concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y todos corremos el riesgo de enfrentar esta tentación de los deseos internos. Les dije, ten en cuenta la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia se refiere a nuestros propios pensamientos, a nuestra propia vida. Los israelitas sucumbieron ante este tipo de tentación. Los israelitas se sentaron en un acto deliberado y comieron y bebieron en fiesta idolátrica del becerro de oro. Y así los corintios, 1 Corintios 10:7 dice: no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Los corintios estaban pasando por esta situación de prácticas idólatras.
cometían este acto similar, aunque no adoraran precisamente a un ídolo como los israelitas, pero estaban cayendo en esa situación. El diablo trató de tentar a Jesús por medio de los deseos de la carne y le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Ojo, después de 40 días de ayuno, 40 días y 40 noches de estar ayunando, es que le dice: convierte estas piedras en pan. Algo necesario, algo físico, algo en lo que usted y yo estaríamos luchando. Y trató de convencerlo que era necesario satisfacer las necesidades físicas. El cristiano vence el deseo de la carne cuando la crucifica. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando crucificamos la carne, es que el cristiano vence este deseo. ¿Y cómo hemos sido crucificados con Cristo? Legalmente, Dios nos ve como si hubiéramos muerto con Cristo. Dios nos ve como si hubiéramos estado allí en el sacrificio, porque nuestros pecados murieron con Él y ya no estamos condenados. En cuanto a la relación, ya somos hijos, porque hemos llegado a ser uno con Cristo. Y sus experiencias son las nuestras. Nuestra vida cristiana empieza cuando en unidad con Él morimos a la vida antigua, morimos a la vida vieja. Y eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros no entendamos el sacrificio y que morimos con Él para que sigamos la vida que traíamos. Legalmente también hemos sido reconciliados con Cristo y somos libres para poder crecer a la semejanza de Cristo. Y nuestra vida diaria, al continuar con nuestra batalla contra el pecado, el poder de la resurrección de Cristo está disponible. Ojo, no estamos solos, mi querido hermano, no estás solo. Cristo vive en nosotros y esta es una razón para vivir. Y nuestra esperanza la tenemos en el futuro, que vamos a encontrarnos en el reino de los cielos con Él. Hablamos de los deseos de la carne. Pero ahora vamos a hablar de los deseos de los ojos. El segundo enemigo es todo aquella que apela a las demandas insaciables de la vista. Eclesiastés 1:8 nos dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Otro pasaje señala que los ojos son las ventanas del alma, porque refleja lo que tienen las personas dentro de ella, o luz o tinieblas. Y en esta categoría de tentación, el maligno usa la atracción externa inherentemente buena, como el deseo de una casa, de un auto, o mala como el deseo de la mujer del vecino, para generar codicia. En el caso de Eva, la mujer vio que el árbol era delicioso para comer. O en el caso del pecado de Acán, en Josué 7, el manto babilónico, unos 200 ciclos de plata, un lingote de oro. Y lo vio y le pareció agradable y lo codició y quiso tenerlo. Por eso vemos la situación y cómo terminaron. Eva terminó pecando y saliendo del paraíso junto con Adán. Acán con su familia y todo lo que tenía terminaron muriendo. Porque el maligno utiliza esa atracción, eso aparentemente lindo, agradable, me encanta verlo, para llevarnos a nosotros a hundirnos en el pecado. Y el diablo intentó tentar a Jesús con esta situación, porque lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraré. Ojo, la tentación era fuerte porque le mostró todo lo que había en el universo, le mostró todo lo que había en el planeta, le mostró todos los reinos del mundo. En pocas palabras le está diciendo: mira, todo esto lo puedes tener sin necesidad de morir en la cruz. O sea, intentó tocarle el facilismo. Hágalo. El diablo le estaba poniendo todo en bandeja de plata, pero Cristo venció la tentación. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado,
es poderoso en socorrer a los que son tentados. Los deseos de los ojos, lo que quiere el enemigo es que nosotros veamos para que desviemos nuestra mirada. ¿Sabe? Hebreos nos dice, Hebreos 12:2 creo que es, puesto los ojos en Jesús. Y si nosotros colocamos nuestra mirada en las cosas que el mundo nos está ofreciendo, quitamos la mirada de Jesús y por eso caemos en la tentación. Pedro empezó a hundirse. Cuando empezó a caminar sobre el agua, empezó a hundirse porque empezó a mirar otras cosas. El viento estaba fuerte, tal vez las olas estaban altas, tal vez, y empieza a colocar, y sabe que nos sucede a nosotros. Nosotros empezamos con la mirada puesta en Jesús, pero empezamos a mirar las cosas atractivas del mundo y quitamos la mirada de Jesús, y por eso sucumbimos y caemos en la tentación. Y el tercer enemigo es la vanagloria de la vida. Y tiene que ver con todo aquello que apela a la jactancia, a la arrogancia, al orgullo, a la soberbia. En esta categoría de tentación, el enemigo utiliza la popularidad, el querer siempre ser el primero, los títulos, los logros personales, la fama, las riquezas, bienes. Quiere ser el primero, generando una actitud anárquica, autosuficiente. Tercera de Juan, versículos 9 y 10 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Cuando la persona cae presa fácil de la vanagloria de la vida, ya no existe lucha contra la carne, porque es un indicio de que el maligno ha ganado la batalla sensual e intelectual. Los israelitas cayeron también en esta tentación. Nehemías 9:16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon los mandamientos. El pueblo, al ver las obras de Dios hacia ellos, comenzó a endurecerse, tratando de pensar de que los méritos. Y el diablo, tan atrevido, trató de tentar a Jesús en esta situación. Lo lleva al pináculo del templo y le dice que se haga famoso sin ir a la cruz, sin predicar la palabra. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece sobre piedra. Y Jesús le respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ojo, lidiamos a diario con esa tentación, y más en esta época donde está el afán de fama, el afán de ser el primero. Y mira, por eso vemos mucha gente que dice un montón de barbaridades por el simple hecho de ser famosos. Hoy está muy de moda el querer, la fama. Y tenemos que cuidarnos como pastores, como ministros, como cristianos. En el caso de los pastores debemos cuidarnos de las 3 Fs. 3 Fs. De la fama, de las faldas y de la fortuna. Es decir, de la vanagloria, de la fama, la vanagloria, de las faldas. El simple hecho de que alguien tenga un título llama la atención de muchas personas. Y en el caso nuestro de los varones, las mujeres empiezan a sentirse atraídas. Y la fortuna, el dinero mal habido. Y esto hace que nosotros empecemos a perder el rumbo de la mirada de Jesús, de cuidarnos y de vernos humildes, porque nos sentimos atraídos por el mundo. Y el apóstol nos recuerda que este mundo es efímero, este mundo es pasajero, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan 2:17 dice: entonces se acercaron sus discípulos, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. También el apóstol Santiago hace una conexión con el apóstol Juan. En 1 de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pues cuando nos sometemos a Dios,
Él nos dará la victoria porque los enemigos huirán, teniendo victoria sobre los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estamos llamando a que nosotros, como conocemos a Dios y amamos como Dios ama, también entendemos el detalle de que nosotros debemos bajar un poquito nuestra actitud. Los deseos de los ojos, ojo, ¿cómo los solucionamos? Poniendo nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Los deseos de la carne, viviendo de acuerdo al Espíritu, con el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la vanagloria de la vida, entendiendo que si Jesús, siendo Dios, vivió la humildad, nosotros como sus siervos debemos vivir en esa misma actitud de humildad. No olvidemos, mis hermanos, no olvidemos que estos tres enemigos nos quieren atacar siempre. Lo que es agradable a los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estamos llamados a vencer estos tres enemigos, incluyendo al diablo, como dice Apocalipsis 12:11. Y los que han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En Cristo somos más que vencedores. Pero mi hermano, es necesario entender que yo debo tomar decisiones en cuanto a estos tres enemigos. Tú como cristiano debes tomar decisiones en cuanto a estos enemigos para que no tomen oportunidad y no se enseñoreen de ti. Si ves que tus ojos se están desviando, por favor, vuelve directamente y rápidamente tu mirada a Jesús. Si ves que tu carne se está yendo y haciendo cosas, Pablo decía, lo que mi carne me lleva, y hay cosas que no quiero hacer, pero las hago. Porque la carne, y como dijo alguien por ahí, esta carnita, estos huesitos empiezan y ven necesidad y empiezan a buscar. Pero te digo algo, tú tienes que tomar la decisión en tu vida, decidirte y decir: listo, voy a vivir como Dios quiere que viva. ¿Sabes una cosa? Si tú empiezas a vivir de esa manera, vas a empezar a ver la obra de Dios grande y fuerte en tu vida. Pero también cuando sientas que el orgullo se te está creciendo, nosotros tenemos adentro un globo que se infla muy fácil, se llama ego, y no es la marca cosmética que venden por ahí. Es aquella situación que cuando nos dicen: tan bonito que predicas, qué buen cristiano eres, uy, tú sí oras, y eso empieza a hacer que nuestro ego se infle y nos volvemos orgullosos, soberbios. Empezar nosotros a entender que no soy yo, es Dios en mí. No soy yo el que está logrando las cosas, es Dios el que está haciendo la obra en mi vida. No soy yo el que está creciendo, el que está avanzando, el que se está moviendo y el que está predicando. No, es Dios. Simplemente yo soy un instrumento. Cuando yo entiendo que soy un siervo, cuando yo entiendo que soy un instrumento de Dios, no importa lo que me digan, yo avanzo, porque es Dios el que está obrando a través de mí. En Cristo somos vencedores, pero toma decisiones claras en tu vida. Y te pido en este momento que oremos, diciéndole al Señor que nos ayude. Padre, colocamos nuestra vida en tus manos, Dios, diciéndote, Dios, que necesito de ti. Padre, necesitamos de esa obra salvadora de Cristo en mi vida. Esa obra, Señor, que vemos todos los días que se hace en nosotros, Dios. Y necesitamos, Dios, que tú me ayudes a tomar decisiones en cuanto a estos tres aspectos, Dios. Señor, que mi mirada pueda estar en ti y no mirando otras cosas, porque me pueden llevar al pecado, a caer, a destruir, a hundirme. ¿Qué es lo que le gusta hacer el enemigo? Robar, matar y destruir. Pero yo poder tener mi mirada en aquel que da vida y vida abundante, aquel que es el consumador y el autor de la fe, aquel que menospreció lo oprobio y hoy está sentado a la diestra de Dios. Así como Esteban, cuando estaba siendo apedreado, poder levantar la mirada y decir: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Señor, que cuando mi vida
quiera mirar para otro lado, yo pueda decir: hey, ojos, por favor, diríjanse a aquel que merece nuestra mirada. Pero cuando mi carne quiera jalar a hacer las cosas, como decía Pablo, hacer las cosas que no quiero hacer, pero las hago, yo también puedo entender que tú me estás invitando, Señor, a tener una conducta y un estilo de vida que a ti te agrada, viviendo ese fruto, viviendo en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne, viviendo en la vida que el Espíritu quiere que yo tenga, para ahí sí demostrar y ver la obra de Cristo en mi vida. Pero también cuando mi vida empieza a inflarse ese orgullo, esa vanagloria, esa soberbia, poder decir: no soy yo, es Cristo en mí. Porque eso me lleva a entender con humildad que yo soy un siervo. No un siervo que necesito unos cuantos requisitos para poder cumplir y para poder tener y para que me vean. No, Señor, lo último que yo quiero que vean es a Daniel. Yo quiero que te vean a ti. Yo quiero que vean al soberano, al eterno, al Rey, al Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a poder luchar contra estos tres enemigos y poder avanzar. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. No olvides, mis hermanos, vamos a vencer a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Vamos fuertes y tomar decisiones que Cristo está con nosotros, Dios está con nosotros y está dispuesto a ayudarnos. Ha estado con ustedes el pastor Daniel Torrado. Dios les bendiga.